haber tenido 6 años cuando fue la revolución, y de eso te quería comentar, porque creo que de eso, fíjate vos, que he leído bastante toda la historia, o siempre busco datos, y nadie habla de un suceso que nosotros lo vivimos. Cuando fue la revolución, las fuerzas libertadoras, que le decían los militares, iban a entrar por el arco de Córdoba, o sea, venían por la Ruta 9, entraban por el arco de Córdoba, e iban a bombardear toda la zona donde nosotros vivíamos. Entonces, duró pocos días, pero la primera vez que todo el barrio se entera de esto, emigra y se va, y nos vamos todos, dejamos todas las casas, todo el barrio, y nos vamos caminando hacia el monte. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos, del lugar donde estábamos hasta la Ruta 9 era todo monte, o sea, no había casas, no había nada. Y nos fuimos todos, salimos todos del barrio y nos fuimos. Y eran, ¿cómo te puedo decir? Cuando uno dice de las caravanas, todo a pie, todo caminando, nos íbamos todo el barrio. Esto te estoy hablando de cientos de personas que nos fuimos. Eso no hay un registro que cuente esa parte. Esa fue una de las veces. Las volvimos. La segunda vez, que iban a bombardear también y que se corría ese rumor, también nos tuvimos que ir. Inclusive me acuerdo que nos albergó una gente como que tenía como una chacra en un galpón. Y estuvimos todos ahí amontonados, toda la gente. Eran muchísimas personas. Hasta que pasó el peligro, Perón renunció, y ahí cuando volvimos a nuestras casas. Lo peor fue ver cómo se bombardeaban los aviones en el cielo. Nosotros lo veíamos, o sea, vimos eso. Cómo iban los aviones que se iban subiendo uno arriba del otro y tirándose bombas. Eso nos quedó tan marcado que cuando nosotros, después que pasó todo esto, escuchábamos un avión y nos escondíamos. Eso nos pasó a muchísimos niños de esa época, ¿no? Después otro hecho fue cuando pasó, Perón renuncia, no me acuerdo si lo toman preso, lo destierran, ya esa parte no me acuerdo, pero los militares empezaron a buscar todas aquellas casas en donde tenían las imágenes de Eva y de Perón, porque era una época en que en todas las propiedades teníamos imágenes de Eva y Perón. Es más, mi mamá y mi papá eran activistas peronistas. Buscaban los militares todas esas casas, y los que encontraban que tenían los cuadros de Eva y Perón colgados, los bajaban con la ametralladora, estando los niños y todos presentes. Entonces recuerdo que mi mamá, mis padres, hicieron un pozo y escondieron todo ahí. O sea, fueron épocas en donde se vivió con mucha tensión durante mucho tiempo. Pero pienso de que sí buscaban estas personas que estaban integrando ese comité, y ahí eran donde iban. A raíz de esto, de ser mi mamá tan activista, peronista, y de haber panfleteado, que le decían en aquella época, a mi papá se lo llevaron preso. Se llevan preso a toda la cuadra de ese barrio. Y lo estaban por fusilar. ¿Por qué? Porque lo fusilaban directamente. Hubo muchísimas muertes que no están registradas, muchas. ¿Por qué los sueltan a todos? Porque mi mamá cosía en esa época para, se llamaba la Subintendencia de Guerra, que cosía los capotes y toda la ropa que era para los militares, que quedaba en San Vicente. En San Vicente quedaba ese lugar. Entonces a ellos le daban la ropa cortada y ellas cosían. Digo ellas porque todo el barrio trabajaba ahí, todas las mujeres cosían para la Subintendencia de Guerra. Como ella tenía buena relación con un militar de ahí, bueno, obviamente le fue a llorar y lo soltaron a todos los hombres de la zona. Cuando
aconteció la revolución, el levantamiento en contra de Perón, digamos, a nosotros nos llevaron, digamos, no sé si habrá sido papá o quién, a la casa de un militar que también se había alzado en armas en contra de Perón, y que, bueno, él y mi padre y varios más desaparecieron de ahí. Entonces, o sea, mamá y nosotros tres, más, esa era la casa de Constantino Pasoli, que era un hombre que llegó a ser general de la Nación, pero en esa época era mucho más joven. No sé si sería capitán tenía mayor graduación de mi padre. Pero bueno, ahí durante el tiempo que duró lo que fue el levantamiento en Curuzú, Cuatiá, ahí convivimos las dos familias, y nos protegían soldados armados con ametralladoras, y nosotros estábamos en convivencia con los soldados, que yo supongo que eran parte de los soldados que estaban en el campo, algunos, porque era una casa grande, era de alto, ¿no? Cerca de la iglesia. Entonces, bueno, nosotros ahí vivimos, éramos 5 chicos y 2 mujeres, cuyos maridos habían tenido que huir al monte porque a mi padre lo fueron a buscar con carrier para matarlo al campo, y los apuntaban a los soldados, eh, diciéndoles: ¿dónde está tu mayor? ¿Dónde está tu mayor? Vecino, ¿dónde está tu mayor? Y los apuntaban. Entonces eso fue lo que después los soldados contaron, que los habían hecho como un simulacro de que los iban a matar. Sí, 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 recuerdo el golpe. Desde ya les digo que la distancia, imagínense, era todo radio y la gente prestando atención a la infinidad, había cantidades de información. Encima estaban las radios uruguayas, que no sé si las recuerdan, que llegaban muy nítidamente al interior, acá al interior. Una era Radio Carve y otra era, no recuerdo cuál, pero llegaban. Y hacían comentarios que muchas veces las radios nuestras no nos daban. Eran mucho más chusmas, en una palabra, ¿no? Bueno, sí recuerdo el golpe y recuerdo festejos en la plaza de Arribeños. Mi madre no era peronista, mi padre tampoco. Era de Lisandro de la Torre, papá era demócrata progresista. Sí, hay un festejo importante donde lógicamente se ve una grieta de anti y de peronismo. Una parte peronista muy arraigada y muy tomada, porque se habían vivido muchos cambios realmente. Se habían vivido muchos cambios. Y una parte antiperonista que festejó con bombo y con platillos en las calles, ¿sí? Sí recuerdo eso. Y lo que recuerdo es también no tanto lo anterior a la revolución. Después de la revolución, bueno, se nota más esa división antiperonismo. Ya le digo, siendo muy chiquito, pero en las discusiones de los boliches, en el insulto, sí, ahí es una época bastante especial. Y el Viva Perón, caramba, el Viva Perón, carajo, que era muy frecuente, y sí, hay una división que perdura. Yo estaba en el centro y pasé por frente de
obispado, y vi una pelea de curas peronistas y antiperonistas divina. Cuéntenos un poquito. No, había un cura que era quizás uno de los predicadores más, de mejor labia, mejor verba, el padre Calvimonte. Gorila, sí lo había, y había otros que eran peronistas. Yo tenía un padrino cura, que era peronacho, y era uno de los que estaba, por eso me detengo ahí a mirar por las rejas, y se decían cualquier cosa los curas, y no sé si fueron las piñas o no, porque vino gente y nos sacó de ahí que estábamos observando. Y no, se veía tristeza en mucha gente, especialmente en la gente de pueblo, mucha tristeza. Nosotros teníamos unos parientes que vivían en el centro, que tenían un negocio, y nos llamaron a mi papá por teléfono. Nosotros éramos una de las pocas familias que teníamos teléfono, y diciéndole que había caído. Entonces, si él había puesto un moño en la vidriera, de un moño argentino, con los colores argentinos. Entonces mi mamá nos vistió con los tapaditos y toda esa historia, y nos fuimos para el centro. Entonces ahí me acuerdo que vimos las cosas de la curia que estaban quemadas, y la gente que había ido, y bueno, y decían que el dictador se fue en la cañonera, y mi viejo estaba recontento. Y no entendí lo del moño, que eso del moño en el local, que era como indicaba. Claro, era como una bandera argentina con los colores de la bandera, que le había puesto un moño con los colores de la bandera argentina, Sí. en la vidriera. Porque todos los... Ah, está bien. Era como alguien que decía como que estaba de acuerdo con... Claro, estaba de acuerdo con el golpe. Está bien, ya entendí. Yo estaba, lo único que me acuerdo que yo estaba en segundo año, y porque fue la exhibición con 5, no me llevé ninguna materia. Así que, porque la exhibición la hicieron con 5 y yo tenía unas cuantas materias para llevarme, pero no me llevé ninguna. Mamá tenía un tío que las había ayudado toda la vida y que fue como su padre y que lo querían, y la esposa, que en esa época era directora de escuela, o sea, era el sumum, organizan una reunión en la casa, que mis papás no salían nunca, y llegan al departamento, que era Flores, ahí la calle Granaderos y Rivadavia, los balcones abiertos y escuchando la marcha libertadora. Bueno, ellos fueron y era una algarabía y la marcha libertadora y qué sé yo, y mis viejos no se sintieron cómodos, estuvieron un rato y se fueron. O sea, me pareció un detalle interesante, como que les pareció una exageración de la esposa de mi tío, como que, no sé, yo era chica, pero me acuerdo que mi mamá vino como, la marcha, cosa por los balcones y qué sé yo. A lo mejor le molestó la manifestación, o no sé, ellos fueron siempre los tíos ricos, que le haya molestado algo, pero ellos fueron. Mi familia era una familia, como corresponde, clase media, súper gorila. Así que cuando fue el golpe, mi papá y mi mamá, yo no sé si vos alguna vez habrás escuchado que toda la clase media salió a festejar el golpe, pero se salía en coche, porque la clase media tenía coche y nosotros también. Y entonces a mí me dan una banderita que mi papá orgulloso compró. Si vos, bueno, seguro que viste las fotos de los coches con las banderitas, porque íbamos con los coches con las banderitas gritando la felicidad que habían derrocado a Perón. Yo no entendía mucho, yo tenía recién 10 años, con lo cual a mí lo que más me gustaba era que
iba con el coche con la banderita. Pero había dos cosas que aún en mis apenas 10 años me habían llegado y las tengo como recuerdos, pero una. Nosotros teníamos una empleada que era una señora que me amaba porque me había visto nacer. Mamá la había tenido durante años. Y es más, ella estaba casada, no habían podido tener hijos, así que el marido me venía a buscar a mí todos los sábados y me llevaba al Parque Chacabuco. Esa es otra historia de mis recuerdos con este hombre en el Parque Chacabuco, la calecita, el helado. Y ella en mi casa era con todos nosotros y más conmigo porque a mí me había visto nacer. Y mi mamá, una relación divina, todo lo que quieras, lo que quieras. Este aquí, que cuando en el 55 empiezan a avisar que viene el derrocamiento de Perón, yo estoy en mi habitación y yo escucho que mi papá discute con esta señora que se llamaba Blanca. Yo no recuerdo la discusión, pero sí recuerdo, era la primera vez que yo escuchaba después voy a enterarme que la discusión tenía que ver con Blanca, que era Blanca y Nicola, que eran, como corresponde, recontra super peronista. Y desde mi habitación escucho que Blanca dice, váyanse a la puta que los parió, viva Perón, carajo. Y Blanca nunca más vino a mi casa. Ese día salimos con el auto y entonces era como un carnaval, disfrazados, pantomímicos, los muchachos. Y Perdón, ¿cómo pero es eso? Perdón, ¿literalmente disfrazados o es una forma de...? Literalmente, como en la murga, ¿no? Ah, No todo el mundo, ajá. pero lo sabía. ¿Ese Disfrazados. mismo día, el 16 de junio o ya el 16 de septiembre cuando fue el derrocamiento? El derrocamiento. No, el Eso fue en el derrocamiento. derrocamiento. No en el. No, claro, yo salté del bombardeo al derrocamiento. Sí, poco tiempo En mi fue. cabeza están cerca, pero son dos sucesos diferentes y tienen una misma intención, pero diferente sentido. Pero bueno, me pasó así, me acordé de eso. Sí. No, esos días fue como de recogimiento, había mucho temor, y nosotros recuerdo que fuimos todos a dormir a lo de mi tío, el hermano de mamá, que era también, curioso, él fue viceministro de Perón en Obras Públicas, porque él era ingeniero. Y ya cuando llegó el segundo periodo de Perón ya era totalmente antiperonista y en esta última etapa más que nada también por la militancia católica, ¿no? Y bueno, y fuimos a la casa de él y bueno, fue para nosotros, para los chicos, aunque estaba el temor y todo eso, pero fue divertidísimo que dormimos todos los primos juntos, ¿viste? En el mismo cuarto, era una maravilla, no dormimos en toda la noche, era una cosa así, pero la familia también casi no durmieron de a poco, los hombres reunidos en su lugar, las mujeres en el suyo, hablando y escuchando radio de Uruguay, las raditos chiquitas. A mí me hicieron llevar la mía, yo tenía una radio que escuchaba también de contrabando porque de noche había un programa que se llamaba La Familia Rambullet. Bueno, y como te decía, después del derrocamiento, el festejo en la calle. A ver, describime mejor ese festejo carnavalesco, cómo eran de qué se disfrazaba la gente, cómo Los era? coches avanzaban. Sí. Había gente, por ejemplo, me acuerdo, voy a recordar más, pero me acuerdo uno que estaba disfrazado era un varón disfrazado de mujer, como ama de casa, con pañuelo y vestido muy largo y delantal de cocina, y entonces tenía una escoba en la mano. Una frase que decían los leales por radio decía, estamos barriendo los últimos focos.
decían los leales, porque estaban combatiendo, llegaron a combatir. Y entonces, este hombre disfrazado de mujer te hacía parar el coche, entonces pasaba de adentro del coche, se reía a las personas y te barría con la escoba, te barría los focos del auto, o sea, los faroles, ¿no?, de adelante. Eso era una imagen. Y después venían disfrazados de los descamisados. Venían en camiseta musculosa y sin camisa, ¿no? Y entonces iban caminando y hacían como que robaban de los bolsillos de las personas, ¿no? Entonces la gente hacía el gesto de sorpresa de que le estaban robando, y qué sé yo, y los descamisados seguían caminando por ahí. Las camisetas esas que usaban eran carísimas, ningún descamisado tenía una camiseta de esas características, te lo puedo asegurar. Para mí, los muchachos del barrio más piolas, más vivos, eran los del conventillo de enfrente. Para el adolescente un poquito grande, eran, qué sé yo, como ya de 20, 18, 17, 18, eran lo que uno aspiraba a ser. Y estos eran muy piolas, porque estos no eran los chicos de departamento, estos iban a las vías del tren, estos qué sé yo qué. En una oportunidad, bueno, entonces ellos salieron a la puerta del conventillo, estaban ahí y hacían una ceremonia pagana, que era tomar trozos de baldosa, siempre había restos en algún lado de baldosa que se había hecho la vereda, o cascotes. Agarraban eso y o levantaban porque había empedrado. Entonces levantaban del empedrado y lo tiraban así tratando de romper las piedras. Algunas de las cosas que agarraban se rompían. Ese era su duelo. A mí me hace acordar a los gitanos andaluces que se rasgan las vestiduras. Algunas ceremonias judías también son así, del dolor más profundo, ¿viste? Así lo viví yo, y eso a mí me impactó muchísimo, porque en un lugar de este chico de 11 años, esa era la gente con la que yo sufría. Cuando lo derrocan a Perón, salió un decreto que, no sé, vos sos historiadora, me dijiste. Sí, debes conocer ese decreto que sacó Aramburu, en que estaba prohibido decir la palabra Perón, estaba prohibido cantar la marcha peronista, estaba prohibido de decir Eva Perón, estaba prohibido, se prohibió por decreto. Y por ejemplo, tan prohibido estaba que los diarios antiperonistas de esa época, la mayoría eran antiperonistas, bueno, como lo son ahora, decían, como no podían nombrar Perón, o lo hacían a propósito también, decían tirano prófugo. O sea, lo llamaban el tirano prófugo. No ponían la palabra Perón, porque estaba prohibido poner la palabra Perón en una publicación. Pasó lo del 55, barrieron con todo lo que había, tiraban los monumentos que estaban hechos de Eva, de Perón, los arrastraban por las calles. Fue dramática situación. La Argentina viene sufriendo todo eso de hace años, añares, unos contra los otros. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, porque no podemos avanzar. Lo que sí recuerdo, el dolor de la maestra de quinto grado cuando vino la Libertadora, que es la fusiladora también, ¿no? Y cómo lloraba, porque se hizo mucha entrada en las escuelas, se rompió, por ejemplo, ella, la de quinto grado, era muy peronista y tenía el retrato de Evita y de Perón en el aula presidiendo la clase, y los que entraron, los vándalos que entraron, le rompieron todos esos materiales, y me acuerdo de la maestra llorando, mirando el cuadro que habían roto, ¿no? Y después vinieron todas las tomas de venganza horribles, ¿no? Horribles. Era el año 1955 y ocurre la Revolución Libertadora. Entonces una mañana, ¿no? Aparece un grupo de personas civiles
¿no? Más un agente, porque ahí no era imposible que lleguen los militares. Fue distinta a la más, más posterior a ese tiempo. Entraron así, de sopetón, como se dice, de golpe, y con un autoritarismo tan grande. Encima, un amigo de mi padre venía en ese grupo. Abrieron la dirección, le pidieron a mi padre cosas, lo veía que iba y venía muy inquieto, ¿no? Pero su semblante era feo. Sacaron todos los libros de la biblioteca, ¿no? Hicieron una pira, ¿no? Frente al mástil, pleno patio, y le prendieron fuego. Todos los libros que sabemos de que la alfabetización se hizo con los nombres de Perón, Evita, todo eso, los quemaron. Yo, que no entendía nada, miraba así a mi mamá, y las lágrimas de ella, ¿no? Que le corrían. Y yo no entendía y me quedé fija mirando en el agua escarchada de un pico, como una estalactita. Ni el agua esa, ni las lágrimas de mi mamá pudieron detener el fuego, ¿no? Podían detener el fuego. Quemaron libros y lo más triste que ahí se fue un libro donde yo aprendí a leer y escribir, ¿no? Alelí se llamaba. Mi papá todavía tenía todos los libros de peronismo y cuando había esa votación o sea, había problema, él llevaba, en vez de dejar en la casa, escondía en medio del monte todos esos libros que él tenía, peronista. Así que mi papi fue peronista y ya fuimos así nosotros. Pues los traía cuando pasaba el problemita ese que había, traía y ponía que tenía, las casas eran ranchos de barro y los techos sabían tener todo como unas cosas maderas y ahí guardaba sus libros. Escondía ahí él. Porque decían van a entrar los radicales o otros, no sé, como éramos, no nos interesamos, éramos jóvenes, pero él, silencio, hacía las cosas. A los 8 años más o menos, a los 8 años, un día, un fin de semana nos fuimos a Rosario y va que estalla la revolución del 55. Bueno, mi papá como pudo volvió, porque él trabajaba en la fibroquímica acá en San Lorenzo. Volvió, no sé cómo pudo volver porque no había transporte, se había cortado todo, pero nosotros nos quedamos en la casa de mis abuelos, de mi abuelo materno. Con mis tías y mi mamá nos quedamos allá unos cuantos días hasta que mi papá nos pudo traer de vuelta. No sé cómo, no recuerdo eso, no lo tengo en la mente, cómo hizo para traernos de vuelta. Pero bueno, volvimos acá y cuando volví a la escuela, habían sacado todos había bustos de Evita y de Perón, todo había desaparecido. Había desaparecido todo eso. Me acuerdo patente de la cantidad de vehículos del ejército en la calle y de dos cosas que a mí me impactaron muchísimo, que nunca me olvido y que siempre las cuento además. Una vez que yo vivía en la calle Juan Domingo Perón, en ese momento, y pasaban un grupo de tipos, que no sé de dónde eran, nada, yo pregunté y en mi casa tampoco sabían. Las casas acá en Salta habitualmente tienen el número y arriba el nombre de la calle. O sea, es como una costumbre, en todos lados lo ves a eso. Por supuesto, tenía la plaquita que decía Juan de Perón, y pasaban estos tipos con unas masas que golpeaban y rompían esas placas casa por casa.
Eso, y al día siguiente o 2 días después, porque la verdad no me acuerdo, porque justo para colmo el 15 de septiembre es el día de la Virgen que es patrona de este lugar, la Virgen del Milagro, y es feriado, o sea que siempre hay algún problema con la escuela y con el tema de los feriados en esos días. Y además, bueno, me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo claro es que fuimos a la escuela, nos repartieron unos pedazos de papel madera que eran del tamaño de la hoja del libro de lectura y nos hacían pasarle goma, que era una goma, no me acuerdo cómo se llamaba, era una goma distinta, no era plasticola, bueno, y era para tapar todas las hojas donde aparecía la Eva Perón. Mira, nosotros teníamos en mi casa, en Lanús, en Villa Industriales, donde vivíamos, teníamos un sótano. Yo me acuerdo que mi papá estuvo en el sótano más de 3 meses viviendo. Después de eso, yo veía que lloraban nosotros con mi hermano. Algo había pasado, no era algo bueno, pero que mis viejos lloraban, ¿no? Desde la gente que lo que había sido el 55, el derrocamiento del general Perón, era como que nos abrazaban y lloraban y qué sé yo, y era eso lo que nos acordamos más vagamente yo, pero lo que más me acuerdo y que me impresionaba, porque había que levantar una madera grande, y mi papá entraba con una escalera que había abajo, y después estaba tapada con una manta, habían puesto como si fueran ahora las hermosas estas que hay, no había en esa época tan lindas, pero le habían puesto una símil tela gruesa para tapar la cosa. Mi papá estuvo 3 meses ahí guardado. 3 meses, eso después nos contó él, porque yo me acordaba de que yo veía que él entraba ahí y se quedaba. Y nos reventaron la casa a nosotros, entraron y nosotros no estábamos en la casa, porque lo buscaban a mi papá. Mi papá se había ido a la isla. Y ahí tenía un hermano, mi papá, un tío gendarme, tenía hermano de él, y se fue a la isla, que después igual mi hermano también fue a la isla a vivir, escondido también de los militares. Pero mi papá estuvo 3 meses adentro de eso y fue a ese lugar después, a la isla. Teníamos, en la casa habían sábanas pintadas, cosas, y eso desapareció de mi casa. No hubo más nada, no hubo libro, no hubo nada. Yo tengo un libro de Evita, que es lo único que me quedó, que mi mamá lo enterró en una olla, lo puso y lo guardó y lo puso, y después con muchos años me lo dio. Mira, la primera edición del libro de Eva Perón, La razón de mi vida, era esto. ¿Ese es el libro que estuvo en la olla, escondido bajo tierra? Ese mismo. Está con cinta, bueno, tratamos de cuidarlo. Por supuesto, aman mis hijos esto, pero bueno, quedará para ellos. Por suerte me salieron todos peronistas. Y vos sabés que eso me acuerdo, porque le daba la comida, le pasaban la comida, era toda una ceremonia. Había que mirar que no entrara nadie, había que esto, pero yo creo que a mi papá lo denunciaron, es lo que nos dijo él, de que estaba ahí escondido y se tuvo que ir. También le vinieron a avisar, te están buscando. A 3 compañeros de él los mataron. Mi papá, obviamente, estuvo en la Revolución Libertadora, la Marina, y yo tenía 5 años, yo lo único que recuerdo de la Libertadora es que los vidrios de la casa se temblaban todos. Y mi mamá dijo, bueno, vengan a dormir conmigo a la cama grande. Mi hermano y yo tenía, mi hermanito tenía 10 y yo tenía 5. Pero esto es lo gracioso, muy gracioso. Mi casa era muy graciosa. Cuando, la Revolución Libertadora allanaba los domicilios de los peronistas. ¿Por qué lo sé? Porque mi papá, estando ahí, le dicen, Palermo,
tenemos que allanar tu casa. Y dice, ¿cómo van a allanar mi casa? Si yo estoy acá y tengo un hijo y una hija de 10 y 5 años. No, dijo, tu esposa está en la Fundación Eva Perón. No podían creer lo que era mi mamá. Bueno, siempre decían, ¿cómo no me separé? Mi mamá era afiliada al peronismo, Fundación Eva Perón y militante activa. Pero claro, como mi papá viajaba, cada uno hacía sus cosas. Mi papá, por supuesto que no allanaron. Obviamente que no allanaron, porque bueno, la cosa... Bueno, en ese momento, bueno, evidentemente cuando dejó de estar Perón al cargo del gobierno, todos los que eran, es como pasa ahora, ¿no? Todos los que eran directivos de empresas públicas los hicieron renunciar. Él, digamos, en ese momento, claro, fue no tan, no, bueno, no sé si ahora será lo mismo, pero el famoso, una reglamentación, creo que fue la 8649, un sistema de jubilación, donde todos se acogieron a ese beneficio, digamos. Sí. O sea, lo jubilaron de oficio a todos los ejecutivos de los empleos públicos. Por lo cual mi padre se benefició porque a los 50 años se jubiló. No sé si fue el 56 o 57, tengo la carta ahí. Llegó a Madrid una comisión revisora del personal de los ferrocarriles argentinos. Un general, un suboficial y un soldado. Vinieron a la administración del ferrocarril y nombraron a un peronista como yo, López, que era jefe de sueldos, lo dejaron cesante. Pero al día siguiente se tuvo que, ya salí del ferrocarril, al día siguiente, listo, lo dejaron cesante, por peronista. Lo llamaron al señor Cholino, que era el jefe de la línea de colectivos. ¿Sabés cómo se llamaba la línea de colectivos? Coronel Perón. A ti te imaginas que la Revolución Libertadora le puso una estampilla y también lo mandó a la casa. Bueno, el primer día sacaron a 4. El segundo día sacaron a 2 y estaba cerca a las 12 y a mí no me habían llamado para nada. Y yo tenía participación activa acá en el peronismo. Me llaman, yo voy, me presento, digo buenos días, buen día general, perdón, soy civil, no sé lo que significan todas esas estrellas que usted tiene en el hombro, para mí son estrellas, no sé lo que son. Bueno, está bien, siéntese. Limítese a contestar sí o no. Yo le voy a mostrar, su oficial le va a mostrar acá y usted diga sí o no. Nada más, no agregue más nada. Bueno, te juro que no tenía yo la cantidad de antecedentes que tenía en ella. Era impresionante, querido. Abre la tapa y estoy yo, en la plaza de mi pueblo, en un discurso, un 1 de mayo. ¿Me hiciste usted? Sí. Empieza a leer un discurso. ¿Este es usted? ¿Usted escribió esto? Sí. Pero si no lo conocía a Perón, ¿por qué era tan fanático de Perón? Porque pensaba en mi república, señor. Pensaba en la Argentina yo. Yo estaba cansado de los conservadores y los radicales. Entonces pensaba en la Argentina, señor. Y sigo pensando en la Argentina. Bueno. ¿Terminó? Le dice al suboficial Marchi, le dice al soldado Marchi. Y yo digo, ¿qué carajo? Pues sepa mi dentro, y ahora, ¿qué le pasa a este? Lo estoy dicho entre los dos. Y me dice, ¿qué vínculo lo une a usted con el general Calderón? Entonces yo le digo, perdón, si es Fermín Oscar Calderón, para mí es el capitán Tronquito. ¿Cómo puede haber sido general de nación? Porque la hija se crió en la pierna derecha y el hijo se crió en mi pierna izquierda. Si yo no estaba, no desayunaban. Si yo no estaba, no almorzaban. Si yo no estaba, no se acostaban a dormir. Por eso puedo decirle capitán Tronquito.
Yo sé que él está prófugo, pero yo quisiera saber de la señora y los chicos. También está en Tucumán, está en la casa del padre de la señora, no tiene problema. Lo mantienen. Bueno, listo. Firmé. Bueno, Marcia me dijo, me fui. Mamá, una gran sindicalista, muy activa en lo que sea. No sé si de la política es exactamente que podría ser política, pero sí en la parte sindical. Lo cual a mí me ha hecho ser sindicalista también cuando fui en su momento. Y mi papá, no, él simplemente ha sido un trabajador, no le gustaba la política. Cae Juan Domingo Perón, mamá es buscada, porque mamá en ese momento, Perón, después de que muere Eva, va en algún momento a Mendoza. Yo no recuerdo mucho esa fecha, pero sí recuerdo que mi mamá, como sindicalista y representante de los gastronómicos en Mendoza, digamos, y trabajaba en un hotel, en el Hotel Ritz de Mendoza, y cuando estaba en el sindicato, que creo que vino el general o una comitiva, le pidieron a mamá que bailara una cueca para el general o para los que estaban ahí. Y mamá sabía bailar muy bien la cueca, así vestida, digamos, normalmente, no estaba de lujo y nada, sale y baila una cueca para la persona que estaba ahí, creo que era el general. Por ese motivo, cuando lo derrocan a Juan Domingo Perón, vienen a buscar a mamá porque era peronista, pero que realmente lo era, como que yo que nací peronista, o sea, más allá de las idas y vueltas y las broncas que tengo y las cosas favoritas, bueno, entonces en ese momento a mamá la vienen a buscar los militares, porque así como mataron gente en Plaza de Mayo, buscaban a los que estaban en las provincias, y más los sindicalistas que eran los que se les enfrentaba al poder. Entonces, en ese momento, mi mamá durante 3 días, después de que cae Juan Domingo Perón, no viene a casa y yo estoy en la casa de mi tía, porque yo soy hija de padres separados, además. Y decían, ¿dónde está Elena? ¿Dónde está Elena? Elena tuvo que esconderse, que es el nombre de mamá, porque si no se la iban a llevar. Según me contaba ella, los dueños del hotel en ese momento, como era muy buena empleada, la escondieron en el hotel porque entró los militares a revisar el hotel parte por parte y la venían buscando con nombre y apellido. Mi mamá sí participó en su sindicato, sí, ya como empleada municipal, en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Vicente López. De hecho, casi la echan en el 55, que la iban a echar, porque era la delegada del hospital, y la defendieron los médicos, porque ella siempre había cumplido bien toda su tarea, era buena enfermera, y los médicos la defendieron para que no la echen.